Amigos, estaba hablando yo ahora por aquí con Ricard porque parecía que no veía la conexión. ¿Nos oímos? Perfectamente. Vale, Perfectamente. genial. Genial, pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo desde dónde nos estáis viendo. Sabemos que 100 yardas pues llega a muchas partes del mundo. Nos saluda gente desde Estados Unidos, desde México, desde Argentina. Bueno, pues dependiendo del horario en que lo estéis viendo, pues os saluda con este buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz del Yarder, este espacio donde desde 100 yardas procuramos acercarnos a las comunidades, ¿vale? Sabéis, los que nos seguís, que somos un podcast generalista. Entonces, bueno, pues intentar seguir a las 32 franquicias es complicado. Ahí le tenemos a Vicente, ahora nos presentaremos todos. ¿Qué tal, Vicente? Intentar seguir a todas las franquicias desde 100 yardas como cada comunidad lo hace es complicado, y por eso ese espacio pretende profundizar, traer aquí a representantes, a patas negras, como decimos aquí, a pata negra de la comunidad de cada franquicia, y que ellos pues nos saquen de dudas en algunas cositas, nos corrijan, porque muchas veces, y lo puedo reconocer, criticamos cositas que sin el conocimiento profundo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a escuchar a los que verdaderamente están acreditados para tener esa voz autorizada. Y aquí tenemos hoy a una de las franquicias, y yo debo decirlo, yo voy a empezar el programa reconociéndolo, para mí, hoy por hoy, y como he escrito en el Twitter, el mejor equipo de la NFL, pero, entre paréntesis, cuando juega 4 cuartos. ¿Vale? Esto también querré que me lo aclaréis, si es así, si no es así, si lo veis igual, no lo veis. Pero para mí sí que es el mejor equipo si compite en condiciones. Una excelente imagen que nos dejaron ante Detroit Lions, creo que certificaron todas las cositas que podían haber y mucho más, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar más y voy a dar paso aquí a Julio, a Michel, a Vicente, Michel, Julio, da igual el orden. Van a presentarse, van a acreditarse como pata negra de la comunidad Ray-Ban, ¿vale? Diciéndonos, pues, desde por qué siguen a este equipo, desde cuándo lo siguen, qué hacen, qué comparten, dónde, desde dónde. El orden me da igual, empezar vosotros, yo ya me callo y el micro es vuestro. Pues si quieres empiezo yo. Pues muy buenas a todos. Soy 9Michel9 en Twitter. Seguramente mucha gente que escuche fútbol americano me conocerá, sobre todo si lleva pues más de 7, 8, 10 años. Mi historia se remonta al año Catapum Chipún, gracias a mi hermano mayor, que empezamos a ver NBA al principio en Canal Plus, con Andrés Montes y demás, pero en los descansos, pues de repente salió un partidito de béisbol, un partidito de fútbol americano y dijimos, ¿esto qué es? Empezamos y enganchamos a ver la NFL, cuando estaban pues Peyton Manning, Tom Brady, Roethlisberger en su esplendor. Y empezamos a ver esto y yo dije, vale, esto del ataque mola mucho, pero me parece increíble que en un deporte se le dé tantísima importancia a las defensas. Entonces me empecé a fijar en las defensas más poderosas. Y de repente apareció este señor en mi vida, Ray Lewis, que para muchos es el mejor linebacker, el middle linebacker mejor de la historia. Seguramente esté entre los 3 primeros, ya es una cuestión de gustos. Y una defensa súper poderosa, súper agresiva, y fue por lo que me enamoré. A partir de eso decidí, junto con eso, mi amor por el fútbol y otros deportes, que iba a ser periodista deportivo. Terminé trabajando en el diario AS, donde junto a Pepe Rodríguez, Fernando Calas y Mariano Tobar hacíamos un podcast que fue uno de los primeros, no voy a decir el primero porque no sería faltar la verdad, pero sí uno de los primeros podcasts que intentó a nivel español dar una voz al fútbol americano de una manera más profesional. Y bueno, creo que se hizo una muy buena labor de iniciación y poco a poco se fue uniendo cada vez más gente a seguir este deporte. Y a día de hoy pues ya hay un montón de podcasts con 100 yardas como cabecera ahora mismo en el deporte español, pero muchos de equipos pequeños, que es algo muy complicado.
Y bueno, yo siempre me he dedicado al generalismo, como dice Luis John, a intentar hablar de todos los equipos, pero hoy para esta llamada que mi amigo Luis me ha hecho para poder hablar de los Ravens, pues me he querido rodear de dos personas que dentro de la comunidad son muy importantes, algo para comentar cada uno de ellos. Son Julio y Vicente, que comenten ellos qué hacen dentro de la comunidad y vais a entender porque son dos personas perfectas para estar aquí esta noche. Julio, si quieres, empieza tú. Genial, genial, Michel. Señores, aquí ya lo veis, Guti, buenas noches. Serpico Yedetá, un grande de la comunidad, Manuel Ventura, por fin los Ravens. De nada, hombre, un gran equipo tiene que estar aquí. Club de fans de Paula. Paula, una seguidora, una compañera del programa de Grande Ravens Paula, grande Paula. Hasta la médula, Claro. o sea que La dejáis hablar ahí tiene un poco. club La de dejáis fans. hablar poco a esa mujer. ¿Eh? La dejáis hablar poco de Ravens. Le dejaremos hablar poco, ¿no? Bueno, ahí la tenemos. Humberto, un seguidor de los Rams, pero aquí está, como siempre. Gori. Bueno, ya hemos visto que Mitchell es un auténtico pata negra. Seguimos. Julio, tú mismo. Pues yo no estoy en esto tanto como Mitchell, la verdad, y de hecho yo a Mitchell le conocí ya más adelante. Yo empecé a ver esto, además me acordé de toda la vida, con mi padre el 30 de diciembre de 2007, que había pues Canal Plus, de esto de antes de Nochevieja, pues un Ravens Steelers, que sigue siendo exactamente el mismo pedazo de partido ahora que entonces, ¿no? Y pues nunca lo había visto, mi padre me explicó cuatro cosas porque mi padre había visto Montana, como entiendo, como la mayoría de la gente ¿Tu de la padre es generación Niner? anterior a la ¿Tu padre es nuestra. Niner? Mi padre era Niner, sí lo era. Donde esté. Era Niner. Entonces, pues me explicó eso, fútbol americano, esto no sé qué, y ese año, por supuesto, nada, pero el año siguiente empecé a seguir, un poco por encima, ¿no? Como tal, y ya a partir de 2010 dije, mira, esto, me gusta el morado, me gusta este equipo, me gusta estos tíos que van a matar a todo el mundo, un poco yo creo que todos los que nos hemos hecho de los Ravens, excepto quizá ahora en la época Lamar Jackson, nos hemos hecho por la defensa, ¿no? Este equipo es de la defensa, nos hemos hecho por la defensa y sangramos defensa. Bueno, sigue siendo la Entonces, defensa 1, ¿eh? Por más Lamar Jackson que esté, ahí está, etiquetas número 1 en defensa. O sea, bueno. sí, sí. Pero los Browns nos meten 30 ahí. Pero bueno. Y pues nada, yo pues escuchaba a Mitchell, escuchaba a Pepe Brasín, escuchaba los podcasts que se iban haciendo en español, ¿no? Zona Roja y todo esto. Y pues se creó la comunidad Ravens en Twitter y se empezó a crear el podcast El Nido del Cuervo, que es el podcast que durante varios años ha sido en español. El primer año no lo llevaba yo, pero fueron unos pocos episodios y no se pudo seguir. Y por coincidencias de la vida acabé llevándolo, produciéndolo, dirigiéndolo y coordinándolo yo durante 3 años. La verdad es que este año ha sido imposible continuarlo, aunque el año que viene esperamos poder lanzarlo, pero la verdad es que ha sido 3 años de seguir el equipo todas las semanas haciendo el podcast. Y mientras, pues seguimos en redes, ¿no? En X ahora, en la comunidad Ravens en Telegram, que hay un par de canales muy activos, sobre todo uno. Y ahí es donde nos podéis seguir. O sea, Twitter sois Ravens, Ravens ¿no? España. Sí, Ravens España, todo España o ESP. No, Ravens ESP. Ravens ESP, arroba Ravens ESP para quienes quiera seguir. Ujú. Y imagino que si alguien quiere introducirse en el Telegram, pues os lo puede pedir a través del Twitter o así, Claro, que imagino, nos hable ¿no? por privado y Sí, enseguida sin ningún Decir problema. abierto algo Además, a no Ravens. solo, Es más, no te voy solo a hay gente decir, de los Ravens en ese eso te iba a Telegram. decir, digo, tenemos También un Steeler ahí que no hace más que hablar tenemos todos un los días Steeler ahí. y, ¿Sí? y le tenemos ahí aceptado, sí, sí, Hay un un espía. infiltrado. Hay un infiltrado. Bueno, eso siempre es bueno. Aparte, Sí. lo que tiene el fútbol americano es que al que le gusta el fútbol americano, quiero decir, más allá, igual en su división tiene alguna rencillita un poco más encarnizada, puede ser, pero por norma general, pues si hay momentos de equipos buenos o de jugadores buenos, miramos un poco todo y nos queremos más que en otros tipos de deportes. Sí. Pero bueno, Completamente. acreditado también, pongo sello. Vicente, a acreditarse. Uy, yo no le oigo, ¿puede ser? Puede ser que no te oiga, Vicente. Vamos a ver. No,
No te oímos. No te oímos. Ahora, a ver. No, eso ha sido a ti mismo, Jus. Ah. Bueno, Prueba a ver si los cascos. Ahora, no, ¿eres tú? No, es tú mismo, Luis, a que se te oye. Bueno, Vicente, mira a ver si vuelves a entrar, salir. A ver. Sin los audífonos. Perfecto. Ahora se te oye. Vamos a ver si ahora te oímos, sí. Perfecto. No, bueno, a diferencia por ahí de algunos, no soy de España, soy de Argentina, que es bastante raro, porque acá en Argentina no se mira fútbol americano, realmente no se mira. Mi historia es bastante particular, la voy a resumir lo mayor posible. Bueno, como podrán ver, soy un poco más joven, tengo 19 años, y el primer partido que vi en mi vida de los Ravens fue en 2011, temporada 2002 en realidad, el partido contra los Broncos de playoff, el de Joe Flacco. Ese fue el primer partido que vi en mi vida. Mi papá siempre le gustó mucho la NFL, agarró la época de Joe Montana y demás, por lo que se enamoró, que también en ese momento era más raro todavía. Y el primer partido que, como le digo, que pude llegar a ver fue el de Ravens Broncos divisional. Que bueno, partido que épico para decir lo menor posible. Y ese fue como al ser mi primer partido y de la forma que ganan los Ravens, fue como muy motivo, pero que bueno, que se terminó de consolidar cuando los Ravens ganan el Super Bowl, que el Super Bowl también lo veo. Y bueno, se dio todo. Quizás acá difiere un poco porque si tengo que darle una responsabilidad a alguien que me hizo hincha de los Ravens, fue Joe Flaco. Por ahí no fue Ray Lewis, o fue Terry, o Flaco fue alguno de élite. esos, sino fue Joe Yo Flaco. flaco. Y bueno, y con el pasar del tiempo, obviamente que no seguí tanto la NFL porque era chico, pero a partir de la temporada 2015-2016, que igual no es la mejor temporada posible para empezar a seguir a los Ravens, empecé a ver todos los partidos, y en el 2019, antes de que arranque la temporada 2019, pequeña temporada para los Ravens, armo un Instagram llamado ravens.hispanic, algunos lo conocerán. Y empiezo a seguir a los Ravens muchísimo con la cuenta de Instagram en español, que conseguí un montón de seguidores, un montón de personas, más que nada de México y de España, con las que hablé un montón. Y con el pasar del tiempo, 2019, encuentro a Chris, que es mi otro compañero de podcast, Ravens en Criollo, otro podcast a la par ahí del Nido del Cuervo que hacemos Ravens en español. Armamos el podcast y entre el podcast y la cuenta de Instagram y ver todos los partidos, me fui haciendo cada vez más fanático. Ahora la cuenta igualmente está inactiva, pero más que nada por falta de tiempo. Hace 2 años arranqué la universidad, también estoy haciendo periodismo deportivo. Y te digo que también me sorprende porque siendo estudiante de periodismo deportivo soy prácticamente el único de toda la universidad que lo sigue por el fútbol americano. En realidad yo también me gusta mucho el fútbol, obviamente que en Argentina es lo más común, pero realmente el fútbol americano a mí me apasiona casi tanto como el fútbol. Entonces, nada, eso. Esa es mi historia más que nada. Muy bien, Vicente. Puedo decirte que podría ser perfectamente mi hijo, ¿vale? Podría ser perfectamente mi hijo, o sea, 19 años, benditos son, disfrútalos, esa época universitaria, todo lo que estás haciendo. Por cierto, no sé si estáis en contacto o no, pero tenemos un habitual colaborador en el programa, distinto, que es Sinito Mariano Sinito, de Argentina. Vale, él es argentino y, por ejemplo, ayer estuvo en un programa de 100 yardas con Iker. El domingo pasado lo tuve invitado en Zona 100 yardas, que hacemos Red Zone en directo. Y es otro argentino fanático también. De hecho, él tiene una historia también muy fuerte, le gusta mucho el fútbol y él de pequeño abrazó a Maradona en un programa que fue invitado y tiene sus cosas ahí y tal. Si no lo tienes pillado por tener a alguien de Argentina y tal, @Mariano Sinito Sí, lo conozco de nombre y de redes, pero nunca he hablado nada con él, pero muy, muy interesante. Bueno, pues si ya lo conoces, ya sabes, el tipo pues es encantador y seguro tírale un mensaje y entráis ahí en cosita y igual, no sé. Argentina grande, ¿eh? Hablo, bueno, es de Argentina también, claro. Bueno, igual estáis a 10.000 kilómetros, pero bueno, no pasa nada. Bueno, chicos, todos los que estáis aquí, Yarders, ya habéis visto, vamos viendo, un equipo, nos dice Sport City, buenas noches, un equipo que siempre me ha gustado gracias a The Wire, Jesús García Blanco. Es curioso, mi padre sabe quiénes eran Montana y Marino y no quién es Brady, Peyton Manning, Rogers.
Bueno, se ha anclado un poquito, ¿no, Jesús? La culpa Buenas era de noches desde Ponseti. Parla, La culpa Juan fue de Carlos. Ponseti y Telemadrid, ¿verdad, Luis? ¿Eh? La culpa de eso es de Ponseti y Telemadrid. La culpa de eso es de Ponseti y Telemadrid. Ahora mismo se lo voy a decir. Bueno, Yarders, ya habéis visto, están acreditadísimos para estar aquí delante y dejarnos claro qué son estos Ravens, quiénes son estos Ravens, qué pueden hacer estos Ravens concretamente esta temporada. Pero bueno, antes de entrar en materia, antes de desgranarlos desde, como sabéis en este programa, desde la temporada pasada e ir viendo cómo han llegado hasta aquí, nos gusta traer la historia. Nos gusta traer una historia siempre que hable o que tenga una cosita interesante, ¿no? Sobre la franquicia. Muchas veces estas historias, mucha gente me escribe y me dice, hostia, escuchando estas historias me he hecho del equipo o me ha entrado más en gracia, ¿no? Así que escuchamos la historia y vamos para allá. Michel, creo que eres tú quien Sí. nos lo trae. Bueno, voy a contar brevemente de otras cosas porque Baltimore Ravens es una franquicia muy joven dentro de la NFL. Se funda en el año 1996 como parte de una expansión que decide hacer la liga para crear más equipos. En un primer momento parecía que iba a jugar en Cleveland, en Ohio, pero Cleveland, que es donde se inventó el fútbol, tiene muchísima historia. Entonces, finalmente, Art Modell, que fue la persona que fundó el equipo, decidió no tocar la historia de Cleveland. Se dejó al equipo de Cleveland Browns que permaneciera con su historia en ese momento y se otorgó a Baltimore, que otrora en los años 60, en los años 50 ya había tenido un equipo que eran los Baltimore Colts, volviera a tener un equipo en la NFL. Como los Colts habían trasladado a Indianápolis, no se pudo poner ese nombre y se tuvo que refundar, digamos, la franquicia. Y se hizo una votación popular. Ahora que estamos con el tema de Cataluña, de los votos y tal, ahí sí que se hizo un plebiscito a nivel popular en la ciudad. Y había varios nombres, como varias posibilidades. Y finalmente se otorgó el nombre de Raven, ¿vale? Que es un cuervo, pero no es un cuervo a la europea. O sea, esto sería The Crow, ¿no? Como la película famosa. Un Raven es prácticamente un águila, es un cuervo gigante, enorme, que da muchísimo miedo. Mide más de 1 metro, es una cosa grandísima. O sea, no penséis en el típico cuervo grajo que podemos ver en Europa, es una cosa mucho más grande, ¿vale? Entonces, ¿por qué se adopta este nombre? Porque en Baltimore, mucha gente sabrá, residió durante gran parte de su vida y terminó por morir Edgar Allan Poe, ¿vale? El dramaturgo y poeta americano, que, bueno, tuvo unos problemas con el alcoholismo, con todo por lo que murió y terminó muriendo y está enterrado en Baltimore. Y bueno, es uno de los hombres, las personas más importantes de las letras americanas y tiene un famosísimo poema, un cuento, que es precisamente El Cuervo, de Raven, que es el protagonista de este. Entonces se decidió, por este motivo, en honor a Edgar Allan Poe, llamar a la franquicia con este nombre. Y se decidió también el tema de los colores rojo y negro, o sea, morado y negro, por esto mismo, de darle este aura de tenebrismo, de tal, y fue un poco el porqué, ¿no? Baltimore nace También, en expansión. Sí, dime, Julio. También era porque en Baltimore ya estaban los Orioles, que para los que no sigan el béisbol Sí, es son verdad, el es equipo verdad. de béisbol de Baltimore, que también son un pájaro negro. Un pájaro negro, eso es. Y es la continuación, efectivamente, de seguir con esa tradición. Al ser un equipo de expansión de la liga, no tenía jugadores. Entonces, los jugadores se fueron metiendo, pues se ficharon a jugadores libres, pero lo más reseñable, yo creo, de lo que ocurrió fue que, aparte de tener una primera ronda muy alta del primer draft en el que participa, tuvieron una segunda primera ronda. Las dos primeras selecciones que hizo Baltimore Ravens en su historia, ya como Baltimore Ravens, fueron Greg Oden y Ray Lewis, ¿vale? Dos jugadores que están en el Hall of Fame de la NFL. Uno está considerado un top 10 de la posición de left tackle de la liga y el otro un top 3, si no el número 1, en la posición de linebacker. Lo que empezó a cimentar ya desde muy pronto pues, un equipo que enseguida iba a ser competitivo. Los 2 primeros años no tuvieron, tuvieron récord negativo, poco a poco se fue fundando, pero ya en el año 97-98 el equipo empezó a tener récord positivo o acercarse a ese récord positivo y todo termina, en el buen sentido, en la llegada del año 2000.
la llegada del año 2000, ya con una defensa muy estructurada, con nombres muy importantes como McCleary, como Tony Siragusa, un staff que hoy en día nos suena mucho, pero en ese momento era gente joven, que tenía pues a Rex Ryan, a Marvin Lewis, que luego estuvo en Cincinnati, también creo que el que estuvo luego en Las Vegas, ¿cómo se llamaba? El Jack del Río, o sea, todos estos Paganos luego llegó también enseguida, o sea, un montón de nombres que hoy son entrenadores muy conocidos y que han sido head coach, estaban metidos en un staff que consiguió la que es, por estadística pura y dura, o sea, es poco rebatible, lo que fue la mejor defensa que nunca ha habido en una temporada de la NFL. Una defensa que consiguió, lo voy a resumir en tres estadísticas que son apabullantes, ¿vale? En un momento en el que el juego de carrera era mucho más importante de lo que es hoy, no había pass interference, esta época del happy pass de buscar el profundo no era tanto, había muchas veces se utilizaba más tight end como prácticamente solo para bloquear, el juego de carrera era lo que estaba instaurado, pues esos Baltimore Ravens de media consiguieron dejar a los equipos en menos de 60 yardas de carrera por partido y en 10 puntos. Lo cual daba una ventaja que a poquito que el ataque pudiera hacer algo, les permitía ganar. De hecho, en ese año 2000 se consigue la primera Super Bowl. Fijaos que solo 4 años después de la fundación del equipo se consigue ganar la primera Super Bowl, en la que en la suma de los 4 partidos de playoff, porque se entra vía wildcard, únicamente le meten 23 puntos a Baltimore entre los 4 partidos. Claro, a muy poquito que el ataque hiciera, pues se ganaba. De hecho, el partido de la Super Bowl contra New York Giants, yo creo que no debe haber ningún problema para poder verlo incluso en YouTube de manera gratuita, pues es uno de esos partidos que siempre se ha recordado por lo que una defensa gana campeonatos, que es una frase muy mítica del fútbol americano, y fue así, fue un palizón que se dejó a los Giants, no sé si en 3 o en 7 puntos, ahora no recuerdo, pero fue una manera de decir que esto se puede ganar desde la defensa. En 7 puntos, pero fue un retorno. No se anotó fue un retorno, nada. Ni siquiera fue en juego. Entonces, a partir de ahí, Baltimore siempre ha sido una franquicia que ha intentado estar siempre compitiendo. Tardó muchos años, porque hasta 2012, que comentaba antes Vicente, no se volvió a ganar un nuevo anillo, pero sí se había peleado muchísimas veces y se habían entrado en finales de conferencia, finales divisionales, siempre basándose pues, en esas figuras de Ray Lewis, Ed Reed, Terrell Sachs, Ngata, siempre una defensa muy poderosa y habitualmente buenos corredores. Es verdad que en la posición de quarterback no habíamos tenido grandes estrellas, más allá de nombres más o menos conocidos, pero que no terminaban luego de ser pues élite de la liga. Flaco tuvo sus años, por lo que conseguimos atraer a Vicente con nosotros para que viera a Baltimore, pero más allá de eso, pues los Vinny Testaverde, jugadores que han tenido cierto renombre, pero que no han llegado a ser nunca estrellas. Quizás Lamar Jackson probablemente sea en la posición de quarterback el más importante que haya habido, pero no le hacía falta a Baltimore tener ese tipo de jugadores cuando tu defensa es habitualmente tan poderosa. Y bueno, destacar que en el año 2012 se gana ese anillo que comentaba Vicente, ganando a Peyton Manning, ganando a Tom Brady y ganando a los 49ers, de Louis Jones en este caso. La Harbaugh Bowl. En la Harbaugh Bowl. Eso es, que si no era poco el enfrentarte a todos esos equipos, por encima, los dos hermanos, John Harbaugh y Dick Harbaugh, se enfrentaron en la Super Bowl, que terminó ganando Baltimore. Dicho esto, pues eso, una franquicia de poco más de 25, 30 años, ya ha conseguido 2 Super Bowls y ha estado muchas veces ahí, siendo, yo creo que el equipo que más veces fue capaz de tocar las narices, si se puede decir la expresión, a Peyton Manning, Tom Brady y Roethlisberger, que para mí son los 3 quarterbacks que dominaron la liga en esa década de inicio de los años 2000. Muy bien. Muy bien, muy bien. Caray, tú con la historia del Cuervo, fíjate, la historia del Cuervo ha traído por aquí comentarios de la gente que unos dicen Raven igual a Grajo, otro dice que Ducelay Raven es Cuervo, Crow es Grajo o Corneja. O sea, creo que a mí me has dejado alucinado del bicharraco, me has dicho de 1 metro. O sea, un bicharraco negro de 1 metro alado
sobrevuela el tema. Madre mía, yo no tenía idea que eso existía, sinceramente. Yo con el Cuervo, mira, ya sé algo nuevo y en cuanto acabe el programa voy a ir a documentarme bien. Mira, para ver bien el disco. Seguro que las imágenes con perspectivas humanas. Sí, hay la típica imagen de varios pájaros midiendo, ¿no? Esto me lo comentó un chico estadounidense que tiene un podcast que habla de, creo que son 815 Sports, me parece que se llama, 715 Sports. Son dos chicos americanos, pero uno de ellos había estudiado en México y hablaba español. Y pude hablar con él y me especificó eso y me dijo eso, que cuando se habla de cuervos, pues eso, se quedaba como muy empequeñecido para lo que en realidad es un raven en Estados Unidos, que es un animal que te da pavor, te da verdadero miedo, y no como, pues eso, como un cuervito, un grajo que podamos ver aquí en España. Importante remarcarlo. Iremos todos, bueno, o al menos yo, a documentarme. Pero más allá de, este no es un programa de Félix Rodríguez de la Fuente, vamos, ¿vale? Pero que me encantan, los animales me encantan. Vamos a entrar en materia ya con el equipo, con este equipo que yo quiero que lo desgranemos bien y vamos a que nos pongáis en perspectiva, ¿vale? En retrospectiva, este equipo, cómo, ¿vale? Se ha hecho y hoy tenemos a estos Ravens actuales. La temporada pasada, quiero que me expliquéis un poquito las sensaciones que tuvisteis cuando caísteis, cómo caísteis, qué le faltó a esa temporada, una pinceladita para ponernos en perspectiva de la evolución o no que ha hecho el equipo. Luego juzgaremos si ha habido una evolución versus temporada pasada o no. Personalmente creo que sí, pero vosotros sois los que tenéis que acreditarlo. Así que irme contando un poquito esas sensaciones que os deja la temporada pasada y cómo caéis y todo. Vicente, ¿quieres empezarle tú? ¿Cómo no? Yo creo que hablo por todos cuando digo que Baltimore, si Lamar Jackson no se hubiese lesionado, no sé si hubiésemos ganado el anillo, porque son muchos partidos, pero por lo menos a Cincinnati lo hubiésemos ganado. Lamar Jackson, después lo vamos a hablar un poco más a profundidad, pero es un quarterback, ya sabemos lo que es. Y también estuvo a un quarterback como Lamar Jackson lejos de ganarle el partido a Cincinnati y a un coordinador ofensivo. Greg Roman, un coordinador ofensivo, podríamos decir polémico en Baltimore, porque le dio mucho a Baltimore, realmente le dio mucho, pero también le sacó mucho. Es el mayor responsable para mí de la temporada 14-2 de los Ravens. Es un tipo que hizo una ofensiva impresionante, un tipo que supo hacer una ofensiva para que Lamar sea el eje y que las defensivas no sepan cómo pararlo, pero es alguien que para mí no supo cómo evolucionar esa ofensiva, y cuando las defensivas se dieron cuenta cómo pararlo, obviamente Lamar tiene lo suyo, que sabe hacer, pero bueno, llegó un punto donde para mí estaba mal coachado la ofensiva de los Ravens. Bueno, de hecho después de ese partido lo despiden a Greg Roman, llega Todd Monken, para mí que de momento está haciendo un buen trabajo, ahora obviamente lo vamos a hablar un poco más a profundidad. Pero bueno, Baltimore, básicamente creo que el mayor cambio de temporada pasada a esta es esa, que tiene un nuevo coordinador ofensivo, tiene una defensiva un poco más profunda, creo yo, con buenas adiciones en la agencia libre, Calvanoy, Javion Clown y Rock Yassin y demás, que realmente han traído bastante. Y un intento de mejorar el ataque aéreo, que para mí es lo único que se le ha criticado a Baltimore estos últimos años. Baltimore, un equipo que a pesar de esa temporada, hace unos años que no llega a playoffs por la lesión de Lamar Jackson, un equipo que ha sido muy bueno en líneas generales y que siempre se le ha criticado el juego aéreo, y este año se ve una evolución, no quizás total, pero se lo ve un mejor Lamar Jackson con mejores armas. Se lo trajo del Beckham Jr., se trajo a Zay Flowers y se está intentando pasar más la pelota. Lamar mucho más preciso. Y lo cambié en un momento de la ofensiva, obviamente con algunos partidos malos, como siempre puede pasar, está haciendo un mucho mejor trabajo que la temporada pasada. Vale, esto ya estábamos entrando casi en actualidad. Quiero reservarla un poco. Primero quiero ver, que está muy bien, creo, y me has dado en un punto, no tenía yo ese puntito, ves, una de las cosas que me pasó por debajo del radar, que había críticas sobre ese coordinador ofensivo, ¿no? Sobre el trabajo que hizo. Yo no sé si era centrado en él, pero sí evidentemente veía que era como muy centrado todo en Lamar Jackson, ¿no? Y al final eso que acabó provocando, ¿no? Esas cajas cerradas de los equipos, porque bueno, intentando evitar todo ese juego, ¿no?
pero ves, no tenía yo el foco sobre ese coordinador ofensivo, como me has puesto, Vicente, y que ahí lo teníais criticado. Ya es historia, ¿no? Todd Monken lo tal, pero básicamente fue por eso, fue por la cuestión de no saber hacer evolucionar ese juego, de verse, a ver, Mitchell, Julio, ¿creéis también igual que Mitchell, hay que Vicente, que Baltimore, si no es por las lesiones, hubiera tirado adelante? Baltimore, si no es por las lesiones, el año pasado yo sí creo que hubiese llevado a final de conferencia, que es el nivel ahora mismo que tiene Baltimore. Es decir, yo no creo que nunca, esto ya es una opinión personal, yo creo que de ningún equipo se puede decir que aspira a la Super Bowl. Creo que los equipos aspiran a la final de conferencia y luego ya veremos. Que todos sabemos lo que es la NFL un partido. Pero dicho lo cual, sí, yo creo que Baltimore tenía el nivel, tenía los jugadores, ya estaba Roquan Smith, que fue el gran fichaje de la temporada pasada, aún estaba Marcus Peters, el juego de pase, sin ser fantástico, tenía algún brote verde, pero yo es que en esto creo que he sido una de las personas que más ha odiado a Greg Roman en la comunidad Raven, a pesar de la temporada del 14-2. O sea, yo me he tirado 2 años pidiendo que le despidiesen. Para mí ha sido el gran fracaso de los Ravens después de la temporada del 14-2, por supuesto, un ataque alucinante, un ataque de carrera extraordinario y un ataque que duró una temporada. Vale. Y un ataque que duró una temporada. Era fácil descifrarlo, ¿no? Tenía una pata, básicamente, ¿no? Y la pata del pase era vergonzosa, o sea, lo discutíamos mucho, o sea, había ventanas enteras en la que, o sea, jugadas enteras en la que Hollywood Brown y Mark Andrews, que eran los dos únicos receptores que tenían los Ravens, estaban esperando en zona en estático a 2 yardas el uno del otro. Es decir, ponía a sus 2 mejores receptores a 2 yardas el uno del otro. Claro, las defensas se cerraban, solo había que defender a 2, y si encima están exactamente a 2 yardas el uno del otro, no hay nadie a quien pasar. No habían rutas profundas, underneath, no todo este intercambio. Vale. Bien. Por eso puede ser que Lamar se llevara en un inicio una fama de mal pasador. Porque eso en la comunidad generalista se oyó bastante cuando mucha gente defendía que Lamar no era mal pasador. Decidme, ¿qué opináis de eso? A ver, yo creo que todo nace directamente desde el draft, desde el pre-draft. Ya durante el momento que se elige a Lamar Jackson, mucha gente le pedía que se hiciera directamente receptor, que ni siquiera entrara en la liga como quarterback, porque en la universidad había conseguido por ciertos récords por su manera de jugar, de carrera, de touchdowns anotados, incluso de yardas de carrera, pero lo que es el aspecto del juego aéreo, pues claro, en contraposición en espejo no sobresalía. Era un buen pasador, pero lo que destacaba era por ser un quarterback corredor y anotador, sobre todo, ¿no? Entonces, claro, cuando llega a la NFL, todo el mundo... Él quería ser quarterback. Sí, es que él es un gran quarterback. Es un muy buen quarterback. Es cierto, y estoy de acuerdo con Julio, que ha tenido hasta este año, y tampoco que haya salido todo bien, poca ayuda en el juego aéreo, porque más allá de haber encontrado a Mark Andrews, que fue una tercera ronda, Hollywood Brown salió bien, pero es un jugador de 1000 yardas, que es lo que le pides a un buen receptor de la NFL, elegido en primera ronda, digamos que iba acorde con lo que se pedía, pero todo el mundo esperaba que fuera algo más, ¿no? Que fuera que llegase a ser a ese nivel de dar un pasito más como estrella de la liga, y no lo es. Es un muy buen receptor, un grandísimo receptor 2, un jugador que te abre muchísimo el campo, pero no es un tío del que puedas depender. Y Lamar Jackson no ha tenido, más allá de Mark Andrews, ese tipo de juego. Entonces, un juego de carrera con un coordinador ofensivo preparado y fundamentado para la carrera, que de hecho venía de haber conseguido, tú lo sabrás bien, Luis, que Colin Kaepernick fuera digno quarterback de la NFL. Y es un jugador que en un primer momento también fue un espejo para Lamar Jackson. Un jugador muy móvil, con un brazo potente, pero sin capacidad de leer el campo en segundas y terceras lecturas, lo que se le pide más a un QB metido en el pocket, ¿no? Y entonces ahí estoy de acuerdo con Vicente en que fue un gran encarrilador de Lamar Jackson, de decir, a este tío, esto vamos a hacerlo por aquí.
Y de hecho, pues se trajo a Mark Ingram en ese momento, que ya era un corredor establecido, y eso ayudó mucho al crecimiento de Lamar Jackson. ¿Qué pasa? Que hoy en día, yo creo que le pese, solo con la carrera no te da. Porque en el momento que eres unidimensional y te ven cómo vas a... Se cierran los espacios y ya tienes que pasar. Y Estamos- este año hemos intentado eso, dar ese pasito al frente, trayendo a muchos receptores. Tanto Ahora vamos a eso es. desgranar esta parte, pero estamos... Y es la idea esa, de hacer evolucionar a Lamar Jackson para demostrar que es un buen quarterback pasando, o muy buen quarterback pasando, y élite absoluta corriendo, que deberían ser dos armas que tenemos que poner de manifiesto. Exacto. Es lo Claro, que... quiero decir, es que también yo, perdona Luis, con esto No. también creo que nos hemos acostumbrado a un nivel en los quarterbacks que no sé si existe. Quiero decir, Lamar no es Justin Herbert, o sea, no tiene el brazo ni la precisión de Justin Herbert, ni la de Patrick Mahomes, porque Justin Herbert y Patrick Mahomes son. Patrick Mahomes además es otra cosa, pero quiero decir, son gente con un talento en el brazo increíble. Eso. Claro. Joe Barrow, Claro, gente, claro. Herbert- Joe Barrow. Cañón. Allen es un cañón. Mahomes es otra cosa. Es todo. Mahomes es todo. Quiero decir, pues no es el quinto mejor brazo de la NFL, quizá no, pero quizá es el séptimo. Pero el séptimo mejor brazo de la NFL y un corredor extraordinario, pues es otra cosa. Quiero decir, también es que cuando hablamos de que no es un gran pasador, hombre, no, hombre, Mahomes, Burrow, No. Allen no es, pero tampoco está tan atrás. No. Sí. A ver, esto era... A ver, vuelvo a repetir. Más que nada las sensaciones, y básicamente te lo hablo desde un podcast generalista, ¿vale? No desde un podcast... No, por supuesto que no era... No, sí, pero que sobrevolaba mucho a esta historia, ¿no? Es que Lamar no es buen pasador. Dentro de nuestro podcast había gente que sí defendía, porque sí seguía más a Baltimore y veía más cosas y sí lo defendía. Y no sé si aquí me estáis dando respuestas que muy probablemente no le estaban ayudando tampoco a Lamar a identificarse como ese pasador, ¿no? Vicente creo que ha abierto la lata poniendo pues el tema o Julio, creo, no sé si ha sido Vicente o Julio, un poco como estaba rodeado, no le ayudaba tampoco a identificarse como buen pasador, ¿no? Pero yo sí lo creo que es buen pasador, al margen de las piernas y tal, y creo que este año le han hecho otro tipo, ¿no? Pero bien, vamos entrando. Claro, pero hay una cosa. ¿Cuándo vais a oír aquí a mi bulldog? Está un poco se llama Blitz, ¿vale? Como buen nombre, bien. está un poco tumbado. Y debe ser de Cleveland Brown, ¿no? Que los Bulldogs son claro y está aquí mordiendo, ¿no? Bueno. Mira, una cosa, y ya voy a dejar hablar a Vicente, que tiene bastante más idea que nosotros sobre esto. Es que no puedes ir en contra de la mayor virtud de tu jugador franquicia. Entonces, durante mucho tiempo, yo he escuchado a mucha gente, entre ellos a un señor que está por aquí, Mac Bear de la Osera, criticar que el estilo de juego de Lamar Jackson no te puede hacer ser un quarterback élite, ¿vale? En el sentido de que como tú no eres un grandísimo pasador y tal, mira, podemos estar de acuerdo o no. Lo que no tiene sentido es que tengas al probablemente mejor quarterback corredor de la historia de la liga y no le hagas correr. Es que sería ir en contra de la propia naturaleza de tu quarterback. Entonces, como coordinador ofensivo y sobre todo creo como head coach, tu labor es hacer a tu equipo lo mejor posible. Entonces, si tu equipo hace bien eso y lo hace de manera élite además, a tope con ello. Si luego no te da, pues nadie te va a poder echar nada en cara. Lo que no tendría sentido es ver a un Lamar Jackson metido en el pocket sin utilizar sus piernas para nada y siendo un quarterback mediocre pasando de la NFL. Porque entonces no hubiera sido MVP y estaría desperdiciando un arma potencial que tienes que no tienen el resto de la liga. Entonces, esa ha sido la evolución de Lamar Jackson y creo que el haber topado con Harbaugh le ha venido muy bien de decir, es que nosotros vamos a jugar a esto, no me importa, vamos a jugar a esto, ganemos o perdamos. En esto estoy absolutamente, y ahora Vicente ya entraremos un poco en las incorporaciones, pero en esto estoy absolutamente de acuerdo y además yo siempre defiendo, pero a capa y espada, que todo buen head coach o coordinador, todo staff, debe primero, antes
de llegar con una idea de juego, debe llegar conocer la potencialidad o virtudes de los jugadores y a partir de ahí desarrollar luego todo lo que va a ser playbooks o acciones en base a las capacidades que tiene el equipo. Muchas veces hemos visto cómo han llegado head coach a franquicias y han querido imponer algo sin haber analizado antes. Yo con estos jugadores no puedo hacer esto, ¿vale? Esto llevado al soccer es como si tú pretendes que un equipo juegue al toque cuando lo que no tiene son jugadores que tengan esa posibilidad, ¿no? Pues aquí igual, o sea, yo defiendo lo que acabas de decir, Michel, y creo que si Lamar Jackson tiene ese potencial, hay que explotarlo. Ojo, hay que ir con cuidado. Sabemos todo lo que acarrea correr en la NFL, la vida corta que tienen los running backs, si lo vamos a equilibrar, porque Lamar estuvo equilibrando y luchando para ser el running back de la temporada, casi en alguna temporada, ¿no? Entonces, sí que digo que eso hay que equilibrarlo, pero hay que potenciarlo. Vicente, vamos a ir contigo y vamos a empezar un poco, si te parece, ¿vale? Ya me habéis dado la idea, lo que creíais que podía ser el equipo, si no es por las lesiones. ¿Qué esperabas tú? ¿Qué esperabas tú que hiciera Baltimore? ¿Vale? Caéis. Ahora, también contarme un poco entre medio todo el tema, el affair Lamar, que también fue todo, bueno, tuvo a toda la comunidad pendiente. Yo creo que la mitad lo hacía fuera de Baltimore y no sé si 10% o 15% le daban continuidad. Pero bueno, ¿cómo viviste aquellos momentos? ¿Qué esperabas que hiciera el equipo? ¿Tú eras de los que quería que se quedara? ¿No? Déjame, Sí, Vicente, obviamente. Vicente, un segundo, déjame rematar una cosa de lo que esperábamos del equipo del año pasado. Adelante. Empieza la temporada, un equipo que estamos diciendo que iba a potenciar el juego de carrera de su quarterback y se nos lesionan antes de empezar la temporada el running back 1, el running back 2 y el running back 3. O sea, partes de la nada absoluta, de no saber quién va a correr cuando eres un equipo preparado para correr. Tienes dos cornerbacks que son súper agresivos y Marcus Peters, que es un jugador súper especial, se te rompe la rodilla y no juega ningún snap esa temporada. Entonces, que el año pasado Baltimore, aún así llegara a final de conferencia, perdiendo a Lamar Jackson, aún así estuviéramos a un balón de verdad venga, es lo que decían de Julio, de que el equipo está montado y hecho para ganar. A partir de ahí empezamos lo de esta temporada que dice Vicente. Pero creo que muchas veces se dice que Lamar Jackson no ha sido capaz de llevar a este equipo a ganar o en playoff. Claro, pero es que el año pasado empezamos con los 3 running backs titulares fuera del equipo. Un equipo preparado para correr. Todo eso cuenta. Tiene que contar. Con Devonta Freeman de corredor número 1 en momentos. Ídolo. Y luego Kenyan Drake. También, muy querido también. Sí, bueno, ni hablar. No, bueno, yo obviamente, como calculo que todos los presentes, quería que Lamar Jackson se quede en Baltimore. Para mí, Lamar Jackson tiene el potencial para ser mínimo un quarterback top 3 de la liga. Mahomes para mí es un distinto, pero después el resto, para mí, Lamar le puede pelear a cualquiera. Obviamente que su virtud es el juego por tierra, es el mejor corredor de la historia, el quarterback corredor de la historia de la liga. Y tiene un brazo, como decían ustedes, no como por ahí el de Mahomes, no como el de Allen, pero sí tiene un brazo top 5, top 6, top 7, que si lo potencias, le puede ir bien. Yo, cuando firmó Lamar Jackson su extensión, yo siempre confiaba que se iba a quedar, pero obviamente por tema de tiempo empecé a dudar. Cuando firmó su extensión, llegué a un tope de felicidad. No lo podía creer. Estuve realmente muy contento. Y para mí, Baltimore hizo lo que tenía que hacer en la mayoría de sus partes. A mí lo que me hubiese gustado, o sea, draftean a su receptor en primera ronda, como lo fue Zay Flowers. Trae a Odell Beckham Jr., que ese movimiento a mí no me encantó, más que nada por el dinero, no porque me parezca una maldición. Yo creo que también fue una especie de garantía para que Lamar se quede. Yo creo que también fue algo que por ahí Lamar pidió, que sabíamos que había buena relación, que habían entrenado juntos y demás. Lo único que me faltó a mí es que... Esa wish list, ¿no? Que se ha hecho de moda, ¿no? Que puso de moda Tom Brady, ¿no? Por eso. Que obviamente Odell Beckham Jr. Es un buen receptor, pero que ya no está en sus mejores años. Es un receptor que ya se le pasó su tiempo hace rato y que Baltimore lo firmó por mucha plata, pero que si era para que Lamar se quede allá adelante. Y para mí lo único que le faltó a Baltimore es traer un receptor que esté ya solidificado en la liga. A mí lo que me gustó mucho fue lo que hizo Filadelfia con Jalen Hurts, que fue que le hizo una ofensiva a él, con buena línea ofensiva, le trajo a AJ Brown, le draftó un par de receptores jóvenes, con una ala cerrada como Dallas Goedert. Y para mí Baltimore,
Aunque me encanta Safe Flowers, me encanta lo que hicieron, el ataque terrestre, bueno, se lesionó J.K. Dobbins ahora también esta temporada lo mismo, pero que la línea ofensiva y los corredores son buenos. Faltó por ahí eso, traer un receptor que ya esté consolidado, porque Safe Flowers te podía llegar a fracasar, que de momento lo está haciendo muy bien. Ya obviamente con su Rashad Bateman, con Devin Duvernay, que ya son jugadores que quizás llevan unos años en el equipo, pero que todavía tienen su potencial. Pero para mí Baltimore, en líneas generales, sacando ese pequeño coso que me hubiese gustado, esa espina de traer un receptor ya solidificados, un Stephon Diggs, un DeAndre Hopkins, que siempre suenan esos jugadores, la offseason de Baltimore a mí me gustó. Porque fíjate, en lo que dices, la diferencia que supongo todos pudimos ver, el crecimiento de Allen con Diggs y sin Diggs, el crecimiento de Hertz con Chase. Con A.J. Brown. Con A.J. Brown y sin él. Quiero decirte, pum, eso que acabas de decir, son evidencias en equipos muy claras. Bueno, en San Francisco ha sido más carrera, porque es la esencia, ¿no? McCaffrey, quiero decirte, bueno. Pero a veces. Sí, pero cuidado, pero con Divo Samuel y Brandon Ayuk. Sí, ¿sabes? Vale. Que tampoco es que estemos cojos. Sí, no, pero vale, es otra cosa. El ejemplo sí, que es diferente, es diferente. Por dónde querías ir. O sea, a ti te faltó ese. ¿Estabais en la misma línea, Julio? Sí, un poco sí. Yo creo que ese fichaje fue Agolor, que no ha salido nada mal para lo que es Agolor en la liga, pero que obviamente el nivel es mucho más bajo. También, pues, estaba ahí un poco todo, ¿no? El fichaje de... Al final, Odell Beckham costó demasiado dinero como para poder permitirse otro receptor 1, porque Odell Beckham cobra 15 millones este año, que es dinero cercano al receptor 1. Y luego pues había que pagar a mucha gente, y el año que viene hay que pagar a mucha gente. Ronnie Stanley, que con las lesiones ya no es lo que era, cobra muchísimo. Roquan Smith se le renovó como el mejor defensor, el mejor linebacker de la liga, que es lo que es. Entonces, bueno, al final nos quedamos sin, también porque los Ravens son un equipo que odia dar rondas de draft. No te vengas para arriba. Metemos a Warner. Yo ya he dicho que sois el mejor equipo. Y eso una A y una B. Uno A y uno B. Uno A y uno B. Bien. Pues sí, no. A ver, yo también creo, Julio, que es importante el hecho de que en 2 años, o sea, en 3 años, se ha metido en primera ronda receptor. Rashad Bateman fue en primera ronda y odian primera ronda. Al final no puedes estar solo porque te olvidas del resto y no puede ser. Y los Ravens odian traspasar rondas. Primeras y segundas rondas, o sea, la gerencia de los Ravens la llevan llevando los mismos desde hace 24 años, Ozzie Newsome y De Costa, y odian dar primeras y segundas rondas. Ya, o sea, esto que muchas veces en estas épocas, hace poco ha terminado, ¿no? El periodo de ir a por la pieza que te faltaba. Caray, yo creo que Baltimore, todo el mundo lo puede ver, es un equipo con sello de Super Bowl, ¿vale? Tiene sello para ir a Super Bowl. No podía haber hecho un esfuerzo y tirar por alguien. Pero lo que hablamos, no puedes hacerlo eternamente. El año pasado se dio esa segunda ronda por Roquan Smith. Bueno, y se le han pagado 20 millones al año. Es que limitado. Vale, claro, el cap es el que es y todo no entra y no puedes renovar a Lamar Jackson, hacer a tu linebacker el mejor pagado de la liga, pagarle 15 millones a Odell Beckham y querer hacer mucho más. Es que es imposible, no abarcas todo. Importante otro es el tema de la renovación de Lamar Jackson. La renovación de Lamar Jackson es la misma que hubiese firmado hace 2 años, con la inflación de quarterback cada año y la inflación que tiene, pero es la misma que hubiese firmado hace 2 años si hubiese querido firmarla hace 2 años. Es decir, no ha sido una renovación a lo de Son Watson con todo garantizado, no ha sido una renovación a lo Mahomes, 400 millones, que luego se ve que no es tanto, se reestructuran y tal, pero que no es esta cosa de 410 años. No, es la renovación típica de un quarterback que podría haber hecho hace 2 años y que Lamar no tiene agente y afectó muchísimo las negociaciones. Ese tema fue muy, muy hablado, su madre, le faltaba una profesionalidad allí. Yo creo que él también se dio cuenta un poco, no sé, parecía que hubiera como una especie de conjuro que en la NFL que nadie quisiera ficharle, que nadie quisiera entrar en esa línea, ¿no? Romper esa puerta de decir lo que está pidiendo, ese garantizado, esa historia, ¿no? Porque estuvo un buen tiempo que las ofertas no llegaban
y era de extrañar que un Lamar Jackson nadie pujara por él. Yo creo que eso, ¿no?, fue un mensaje como claro, ¿no?, de la NFL a decir no vamos a entrar en, ¿no?, en este tipo de acciones. Pero bueno. Tiene varias lecturas eso, ¿vale? Pero yo voy a dar una un poco más táctico-técnica, ¿vale? Creo que Lamar Jackson es un jugador tan especial para lo bueno y para lo malo que no entra en todos los equipos. Es decir, si tú vienes jugando con un quarterback pocket passer puro y metes a Lamar Jackson, lo que hablábamos antes de potenciar eso, no lo tienes. También necesitas un tipo de jugadores de líneas que sean con unas características concretas. Creo, y creo que no me equivoco, que tanto Morgan Moses como Faele, que son dos tackles ofensivos, son los jugadores más grandes y más altos y más grandes de la liga. Entonces, nosotros ya venimos formando una línea muy potente por el exterior, con un Tyler Landiam, que es un center más bajito que de la media y menos, pero más ágil, más móvil, más de abrir carreras interiores para precisamente esos play action, que es lo que potencia a Lamar, y el juego de carrera abra esas vías interiores. Y además con un Mark Andrews, que es un tight end muy potente. Bueno, pues ese estilo de juego no lo tienen todos los equipos. Entonces tú no puedes coger a Lamar Jackson, meterlo en Filadelfia. Bueno, a lo mejor Filadelfia justo Hurts también es bastante parecido, pero meterle en los Bengals y pensar que vas a ser un equipo contender de repente. No. Entonces yo creo que eso también influye a la hora de a por qué quarterback vas. Porque sabes que necesitas 1 o 2 años de implementación de su estilo de juego, cambiar una línea, cambiar unos jugadores, y al final esa ventana de oportunidad de la que siempre se habla, cuando haces un movimiento tan espectacular como sería ir a por un Lamar Jackson, pues de momento ya estás perdiendo 1 año o 2 de realmente ir a por todas. Yo creo que eso también no se habla mucho y creo que influye más de lo que nos pensamos. Y el efecto que tiene el contrato de Deshaun Watson. Deshaun Watson ahora mismo, este año no, pero en los años que viene cuenta contra el cap, que son 63 millones, 64 millones asegurados los próximos 3 años. Sí. Pase lo que pase, haya lo que haya. Pase lo que pase. Yo creo que es la peor operación que ha habido en la historia de la NFL, la de Watson. Pero bueno, eso es otro caso. Me gusta mucho lo que te acabo de oír, y aparte va muy en línea también con lo que siempre creo. O sea, vuelves a reincidir, Mitchell, y me gusta oír esto, ¿no? O sea, lo importante que es la aptitud, la capacidad, ¿no?, la condición del jugador para incorporarlo en una estructura. No es lo mismo tener a un Lamar Jackson que está acostumbrado a esa movilidad y su línea está acostumbrada a que sea un quarterback móvil, ¿vale? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero los penalties y detallitos que a veces te tiran atrás, te rompen, son detalles que, oye, si no está preparada esa línea. Yo me acuerdo, ¿quién fue? Es que estaba en Pittsburgh, el línea. Villanueva. El liniero español que Sí, fue a Baltimore. Sí, Villanueva. Que creo que comentó que era jodido, porque salía de un pocket passer, que era ¿no? Big Ben. Es más, te voy a decir, dijo más. Guiarse ahí Dijo, a la mar. irme a Baltimore, aparte de porque, bueno, la oferta sería suficientemente lo que él pedía y tal, le motivaba por el hecho de que él estaba acostumbrado a tener que dar 2 o 3 pasos hacia atrás para cubrir a un Big Ben que ya no se movía, que ya no tenía movilidad. Y dice, ahora va a ser todo mucho más amable para mí, porque es mucho más sencillo y alegre para un liniero ofensivo ir hacia adelante, a empujar a uno, a meter. Es más amable que el proteger a un tío de 120 kilos, como puede ser Chase Young o cualquiera de estos, que te viene a empujar, a golpear, a sacar, mientras que eres tú el que vas a golpear. Pues claro, pero es que eso no lo puedes hacer con todos los estilos de juego. Yo creo que eso es. Me alegro que fuese amable para él. Podría haber jugado mejor en los bueno, ya estaba también en los últimos años de su carrera, hombre. El primer año no estuvo mal. Bueno, pero era para evidenciar esto, ¿no? Que no es tan fácil, pim pam, cambio cromo, saco cromo, lo meto ahí. Bueno, chicos, veo que estabais todos satisfechos, entre comillas, ¿vale? Todos queremos. Siempre decimos que la manta no cubre todo, no cubre cabeza y pies. Siempre quedan los deditos por un lado o el pelo por el otro, ¿no? Pero más o menos cuando, ¡pum!, se presentan los Ravens en esta temporada, ¿satisfechos, Vicente? Vamos a empezar ya. Venga, ya hemos hecho agencia libre, tenemos draft. ¿Todo satisfecho ahí? ¿Qué ves?
Sí, no, sin duda, para mí el equipo de Baltimore, como lo viene siendo todas las últimas temporadas, es sólido en casi todas las posiciones. Quizás en alguna que otra posición, por ahí falta algo de profundidad y lo que fuera, pero es un equipo muy competitivo, tiene una buena línea ofensiva en líneas generales. El cuerpo de receptores no es el mejor, pero hay jugadores con potencial y yo creo que va a ir en crecimiento. Bueno, Mark Andrews, grandísimo a la cerrada. Y la defensiva es muy dura. No, y Lamar Actualmente les eleva, ¿no? ¿No querés? Lamar les eleva. Creo que Lamar y Lamar, bueno, obviamente, yo creo que Lamar ha agarrado una confianza con Mark Andrews que ningún otro quarterback tiene, con muy pocos quarterbacks tiene con sus receptores. Ahora está agarrando mucha confianza con Zay Flowers, que es importantísimo. También la tiene con Odell ahora, y yo creo que también está afuera de las canchas, como en su momento lo tenía con Hollywood Brown. Y es algo que obviamente siempre sirve. Con su línea ofensiva también yo creo que se va muy bien. Con Ronnie Stanley es muy amigo y demás. Y bueno, y ya para pasar al otro lado de la pelota, la defensiva es buenísima. Si no es la mejor de la NFL, tiene que ser por lo menos top 3. Es una defensiva que es muy completa en todas las posiciones. Cuando nosotros por ahí teníamos miedo de que si se lesionaba Marlon Humphrey, cuando se lesionó Marcus Williams, siempre aparece alguno que le va bien. Apareció Gino Stone, apareció Brandon Stephens. Eh, es una defensiva muy completa y, como yo decía antes, muy buenas adiciones en la agencia libre que no parecían tan buenas, pues ya veo un Clown es un jugadorazo, pero yo no pensé que iba a hacer la temporada que está teniendo. Presiona en todas las jugadas, es una presión de Jalen Clown y faltan capturas igual, falta finalizar esas capturas, que es algo que hace muchos años viene Baltimore. En su momento con Owe, la verdad que Owe también es otro jugador que está pegando el salto. Se lesionó Yao y lo está reemplazando también Calvin Hoy, que también es una adición que era para mí prácticamente de rotación y es un titular indiscutible que hace en la defensiva. Justin Maubí, que está teniendo un temporadón. Una ofensiva muy completa y que para mí va de la mano del motor, que es el dúo Patrick Quinn, Roquan Smith, que son dos linebackers top. Tendremos muchas pesadillas a fin de temporada cuando veamos a quién le tenemos que pagar y a quién no, porque Baltimore, como decían hace un rato, creo que Julio, que tiene que pagar a muchos jugadores, a Maubí, que a Patrick Quinn, demás. Pero bueno, será tema para rompernos la cabeza después de la temporada. Bendito problema el tener que Sí. elegir a qué estrella renuevas. Hay equipos que le dan dinero a cualquier jugador que pasa por ahí en ese momento y hay que... Bueno, esto no sé si entiendo que la gente lo sabe, pero que hay un rollover de cap, es decir, están obligados los equipos en 3 años a gastar X dinero y se lo tienes que dar a alguien. Entonces, si tienes a una estrella a quien dárselo o dos, mejor dárselo a uno de estos que no a un jugador medio de pelo que le estés sobrepagando por el hecho de tener que pagar. Y yo sí, es posible que o a Madubuike o a Quinn, a uno de los dos lo perdamos este año. Yo creo que será Patrick Quinn, pero bueno, lo veremos. ¿Sí? ¿Creéis que va por ahí? Bueno, no hablemos de lo que no hay, vamos. Sí. Disfrutar con lo que hay, que hay mucha tela. Pues fíjate, disfrutando por lo que hay, va eso. Yo creo que este es el año, quizá con la ventana abierta más grande para los Ravens. En los últimos. Más que la de 2012, creo yo. La de 2012 fue un poco sorpresa. Los Ravens no tenían una ventana. La ventana de los Ravens fue 2011, en realidad. Que nos quedamos a un field goal de Billy Candice de eliminar a los Patriots en Foxborough. Un field goal de 30 yardas. 30 yardas. Que sí. Era un equipo mejor que el de 2012. El de 2012 fue un año muy de corazón, muy de Ray Lewis. No podía correr por el campo y se le veía que no llegaba tarde a todos los placajes. Sí. Aún así, y aún así, y yo creo que este equipo es mejor y tiene más probabilidades que el de 2012. Tiene una defensa extraordinaria. Yo creo que es lo que dices tú, Julio, que es un poco también aprovechar, ¿no? Que los Chiefs de Mahomes no son ese equipo intocable que se veía en otro momento. Los Bills de Josh Allen están ahora en aguas turbias. Yo creo que los Bengals, posiblemente en la AFC, para mí que es el equipo al que más miedo puedo llegar a tener, y justo esta noche nos enfrentamos a ellos. No empezaron bien. Los sí no vale para nada, pero si hubiéramos ganado a Cleveland el otro día y hoy les ganamos, prácticamente les dejas fuera de los playoffs, se te habilita mucho más el camino. Entonces, en ese sentido sí que creo que la ventana de oportunidad de este año, si no hay lesiones, que para mí de verdad que es el gran hándicap que ha tenido Baltimore en los últimos 2 o 3 años, si no hay lesiones, sobre todo de jugadores importantes, es un año para soñar. Es un año para soñar con todo, y ojalá que se dé, porque cuando una defensa es tan potente como la de Baltimore, a poco, es lo que hablábamos antes, a poco que el ataque no cometa turnovers muy serios de pick six, de dejar una posición de campo demasiado buena al equipo rival, tu defensa siempre te va a hacer competir, y la de Baltimore está siendo súper oportunista. Seguramente nadie me sepa decir quién es la estrella en la posición de pass rusher, y sin embargo somos la defensa con más sacks de la liga.
¿Por qué? Porque es una defensa muy completa, muy compacta, muy buena, y aunque no tengas una mega estrella élite, sí que tenemos muchos jugadores que lo están haciendo bien y eso hay que aprovecharlo. Estoy de acuerdo ahí en el tema de la defensa, vamos, yo es que me maravilla, mira, y por mi deformación profesional que jugué de running back, siempre suelo mirar más a la parte ofensiva, pero me flipa la parte defensiva, que le ha empezado a ver con cariño a partir de mi gran capitán, del linebacker número 1 de la liga, Julio. A partir de ahí he empezado a cogerle cariño a la parte defensiva y voy mirándolo, y la de Ravens, sinceramente, me flipa y me encanta, ¿no? Y luego he escarbado un poco más y he visto toda esta historia que ya nos habéis traído, ¿no? Desde vuestros inicios os habéis aferrado, ¿no?, a esa parte defensiva. Pero mira, voy a leer un comentario que nos hace Serpico, nos dice, ¿vale? La OL de Ravens está rindiendo a muy buen nivel y en ese sentido me ha sorprendido muy gratamente el buen hacer del left guard John Simpson, un chico que llegó vía waiver de Raiders sin hacer ruido. ¿Coincidís allí en la franquicia con el hacer del chaval, Vicente? Sí, Simpson ha hecho yo creo un temporadón. O sea, sobre todo ha ganado a un jugador que todos teníamos mucha esperanza cuando le cogimos en tercera ronda y que acabó siendo un bust en tercera ronda, quizá tampoco, pero que es Ben Cleveland, Come ardillas. que era el come ardillas. Se hizo famoso en el draft porque iba a comer ardillas al bosque. Fue el guard titular de Baker Mayfield en Oklahoma, ¿verdad? ¿Sí? Y tenía pinta de ser un guard titular. Y no lo ha sido, Si no no ha sido capaz de estoy, ganarse el puesto. si no estoy mal, creo que fue a Georgia. Puedo estar equivocado, pero Ah, estoy casi seguro. Mm. No, totalmente. Para mí la línea ofensiva de Baltimore está teniendo un buen año. Bueno, Tyler Linderbaum es uno de los mejores centros ya de la liga, un tipo que además es muy joven. Kevin Seidler es un tipo muy sólido. Un guardia que por ahí no es un Pro Bowler, un All Pro, pero cumple. Ronnie Stanley está teniendo más problemas en el pass blocking, sobre todo porque siempre se da que los mejores pass rushers de los equipos, o por lo general, se alinean junto a Ronnie Stanley y lo han sufrido. Pero en línea general yo creo que la línea de Baltimore ha tenido una buena temporada. Yo creo que para mí en Baltimore la línea ofensiva es importantísima porque la mar con presión le cuesta y la mar sin presión es el más peligroso de todos. Eso es algo importantísimo. También, para lo que decíamos, Baltimore es un equipo que aunque obviamente este año está haciendo esa transición al mejor ataque aéreo, sigue siendo un equipo muy importante en ataque terrestre. Y obviamente para el ataque terrestre lo más importante junto a los corredores es la línea ofensiva. Bien, eh, bien. Vale, no, que la estrella es el center. Lo siento, pero en esta línea la estrella es el center. sin duda. Total. Y la irrupción, mira, nuestra compañera Paula nos está metiendo por activa y pasiva la irrupción de este rookie, este running back. ¿Vale? Nos lo viene diciendo hace semana, que yo ni me había fijado sinceramente. Ya lo dije, no sé qué tal. ¿Qué opináis del chaval? Quiero grabar este momento para pasárselo. Mira qué dicen tus compis sobre el chaval que vienes machacándonos cada programa sobre él. A ver qué opinan los expertos. ¿Quién? Keaton Mitchell. Keaton Joe Mitchell, ¿no? Keaton Dios Mitchell. El arma secreta mejor guardada de la liga. ¿Vale? Es un jugador que, a raíz sobre todo de la lesión de J.K. Dobbins, que debería haber sido nuestro running back 1, aunque siempre vamos a funcionar como un comité por ser un equipo que se basa mucho en la carrera, es muy difícil si tus esquemas además están muy centrados en general en esto, que tengas un solo corredor que vaya a hacer 30, porque se va a cansar y al final o tienes a Derrick Henry o es muy difícil que esto funcione. Siempre vamos a funcionar como este comité. Y J.K. Dobbins debería haber sido ese jugador. ¿Qué pasa? Que es un jugador de cristal. No creo que renueve con Baltimore. Veremos si tiene... Seguro que algún equipo de la liga que le querrá tener por si acaso, porque si aunque te dé 5 o 6, pues van a ser 5 o 6 buenos partidos, porque es un muy buen corredor. Pero no puedes contar con él. Nosotros tenemos a Gus Edwards, que en su momento firmó, creo que era el running back 2 mejor pagado de la liga, no sé si cobraba 5 o 6 millones, que para ser un suplente ya está bastante bien en la posición, pero es un jugador más norte-sur, más percutor, y no te da mucho más.
Es verdad que tenemos a Justin Hill, que también tuvo problemas de lesiones el año pasado, que este sí que es un clásico corredor pequeño con buenas manos de tercer down, pero que tampoco le puedes involucrar o no debes involucrarle mucho en el juego, porque además tiene ciertos problemas de fumbles. Y por ahí necesitamos pues un corredor más elusivo, de correr por fuera, más rápido, más, pues esto, ardillita, no más lo que debería ser J.K. Dobbins. Browns y este tipo de cosas. Eso es. Y ya con el año pasado, con los problemas de lesiones que tuvimos y tal, pues se ha enfocado en esto y se encontró a Keaton Mitchell, que para los aficionados de Baltimore, que sí que vieron la pretemporada, y sé que Paula también, porque la ha escuchado, estaba enamorada de lo que hizo en pretemporada. Es verdad que yo los partidos de pretemporada me los tomo. No voy a decir en broma, porque esto es una cosa muy importante. Todos los hombres que están en el campo están al 100%, porque quieren su contrato, por pequeño que sea. Entonces, la calidad será inferior, pero la fisicalidad es brutal, porque cada persona de ahí está peleando por el siguiente contrato. Entonces, sobresalir es importante, pero evidentemente no es lo mismo que te frene la carrera en Ndamukong Suh a el siguiente vendedor del McDonald's o de seguros que vaya a haber en Estados Unidos, lógicamente. Pero Mitchell hizo cosas muy, muy importantes y ya en los 4 primeros partidos, sobre todo con algunos fumbles y tal que tuvo Justin Hill, pues se empezaba un poco el run, o así noté yo un poco, de la gente decir, hijo, ¿por qué no le damos la oportunidad a este jugador y tal? Y fíjate, 2 partidos, se le ha dado la oportunidad. Primer running back en la historia de la NFL en conseguir 180 o 173 yardas y 2 touchdowns en sus 10 primeras carreras en la liga. O sea, brutal el estado de forma en el que está. Y creo que esto lo comentó Vicente en Reyes en Criollo muy bien en el último podcast, que no entendimos por qué no se le utilizó más en la segunda parte, el último partido, un partido que venía dominado, que debería haber desde la carrera haberse perdido todo el tiempo posible y demás, que estaba funcionando. Y creo de hecho que los propios periodistas de Estados Unidos hablaron y le preguntaron directamente al Harbaugh que qué pasaba con esto, y no hubo una respuesta del todo, o sea, fue más Buena. nos entró un poco el miedo, yo creo, nos entró un poco el miedo y queríamos dominar, y Lamar Jackson veía opciones en el juego de aéreo y tal, y al final Gus Edwards es nuestro número 1, y por ahí creo que no entendimos o no se entendió bien que debimos haber del agua que es un jugador que ahora que remate Vicente, pero que yo espero que esta noche demuestre que lo buen jugador que es. Sí, no, yo no para agregar mucho, porque yo creo que Mitchell dijo más o menos todo. Baltimore, bueno, se le lesiona a J.K. Dobbins, Gus Edwards, que es un buen corredor, pero que nunca, o por lo menos todavía no lo ha hecho, nunca ha destacado. Siempre es un buen corredor que te hace 40, 50 yardas por partido, un corredor estilo tanque, por ahí que va al choque. Y siempre en los corredores es importante tener eso, distintos estilos. Uno más para ir al choque en tercera y uno, otro que por ahí para un pase pantalla, que hasta hace no mucho era Justin Hill. Problema de fumbles y demás. Le abren este lugar a Keaton Mitchell, con Seattle la descoce. En pretemporada, como bien lo decía Mitchell, si era un partido de pretemporada, hubo buenas actuaciones, pero bueno, es la pretemporada. Y bueno, y le tocó este último partido en la derrota contra Browns, un primer acarreo buenísimo, los primeros 3 acarreos buenísimos, y en todo el segundo tiempo no le dieron la pelota, y sorprende más que nada porque Baltimore entra al cuarto casi ganando por dos anotaciones, y Baltimore no solamente que no se le da la pelota a Anton Mitchell, sino que en medio abandona el ataque terrestre, no sé por qué, porque cuando vas ganando por dos anotaciones entrando al cuarto, tenés que quemar el reloj, es básico del fútbol americano, y Baltimore no lo hace, no se la dan a Keaton Mitchell, que estaba teniendo un partidazo, y bueno, pasa lo que tiene que pasar. Esperemos que hoy no pase eso, más si Baltimore llega a estar por encima del marcador, que seguramente en algún momento lo estará. Y nada, yo creo que Keaton Mitchell es un jugador que si se le puede seguir exprimiendo, sería ideal, porque obviamente es lo que yo también hablaba en Reyes de Criollo, que es que pasa mucho en la NFL, también con los quarterbacks, de que por ahí, como no lo conocen los defensivos, no lo tienen bien registrado para su defensa, bien coacheadas a las defensas, aparece en un partido, hace de todo, y ya el próximo partido, que ya los tienen estudiado, no tanto. Pero con Keaton Mitchell parece que no, es un gran corredor, y que demostró mucho talento en eso, en la elusividad, la velocidad, encontrar mucha edición.
realmente un muy buen performance que bueno, espero que con Cincinnati se le dé la pelota y no se lo abandone el ataque terrestre como Claro. antes. Y además se encuentra con un sistema diseñado también para que potencia, ¿no? esas virtudes, creo que es importante. Y Bien. tiene Bloodline en NFL. ¿Eh? Tiene Bloodline en NFL. Su padre fue cornerback en los Ravens 2 años. Pues ya otro que viene con pedigree, ¿no? Mira, una cosa importante que comenta Serpi, y es que los Cincinnati Bengals es top 3 de peores defensas contra la carrera este año. Pues, macho, ya sabéis, ¿no? El game plan, ¿cuál es el game plan? Está claro, ¿no? Mira, comentaba esto y también me he quedado con otra temita que nos pone, me gusta, siempre nos aporta datos, ¿no? Respecto a lo que comentaba Mitchell de los Sacks, desde el año 2000, ningún equipo había llegado a las primeras 10 semanas de una temporada a los 39 que lleva Ravens en 2023. Perfecto. Todo esto, este dato, muchas más cosas que yo he visto en los partidos que he seguido, me hacen seguir acuñándoles como el mejor equipo. Mi paréntesis, y es para acabar ya, y que quiero que vosotros me saquéis la historia de encima. Si os voy a ser franco, yo Baltimore lo vengo viendo como un gran equipo hace bastantes años. Un equipo que puede hacer grandes cosas. Casi te diría lo que quisiera, ¿no? Intentar, ¿vale? Ya sé cómo es la NFL, ya entenderme lo que quiero decir. Pero esos mismos años que viéndole como un gran equipo, me cuesta acuñarles como equipo Super Bowl porque siempre pasa algo. No, da una sensación, y te vuelvo a decir, quizás es la perspectiva de verlo de fuera y no seguirlo tanto, que igual ahora me aclaráis, ¿no? Pero siempre una nebulosa por playoffs. No sé si son lesiones, ¿eh? Una nebulosa por playoffs. Nebulosa en ciertos partidos, con pájaras. Macho, yo veo el partido de Detroit y digo, este equipo no lo para ni Dios si hace esto con cualquier otro equipo, que no estamos hablando de cualquier equipo de Detroit. Y de repente se cambia el paso. Quiero que me saquéis o no de esta duda o de este pensamiento que tengo, que siempre llegará un momento en donde la cagará. No lo sé. Contadme. Bueno, yo en esto creo que tendremos además opiniones distintas, porque incluso dentro del tendremos opiniones distintas, todos como es normal. Yo no creo que sea el mejor equipo de la NFL, porque para mí el mejor equipo de la NFL es el equipo que más partidos gana y punto. Y se acabó. Vale. Puedes jugar muy bien, puedes tal. Esto es los Steelers. Los Steelers llevan un récord de la hostia teniendo menos yardas que sus rivales. Llama lo que quieras. No, macho, no es el mejor equipo, pero bueno, sí, te entiendo lo que quieres decir también. Sí. Eso es para mí. Yo creo que lo que le pasa a los Ravens, y esto es una opinión completamente personal, que además sé que no es la común dentro de la fanática de Raven, es que los Ravens adolecen de estrellas en ataque. Es decir, los grandes equipos que han ganado la Super Bowl los últimos años tenían no solo un gran quarterback, que es necesario, sino ese receptor, lo que hemos hablado antes, ese receptor que puede ganar en 1 contra 1 en la jugada decisiva, ese, sobre todo receptor, porque al final es lo que es, ¿no? Ese jugador que es ese Tyreek Hill, ese Kelsey, ese Samuel, ese AJ Brown, que estamos empatados en el tercer cuarto y necesitamos una gran jugada, toma, júgatela tú. Eso los Ravens no lo tienen, porque Mark Andrews es un receptor de la hostia, pero no le puedes mandar a 50 yardas con el cornerback rival a 1 contra 1 a ganar el balón, porque no es ese tipo de jugador. Para mí los Ravens adolecen de eso, de ese punch especial. Tienen a Lamar, por supuesto, pero para mí adolecen de eso. Y eso hace que en algunos partidos, porque todos los equipos tienen pájaras, todos los equipos tienen partidos en los que se quedan empanados, y de ahí te sacan las superestrellas. Y yo creo que esto vuelve un poco a lo que dice Vicente. DeAndre Hopkins aquí nos gana el partido de los Browns. DeAndre Hopkins aquí nos gana el partido de los Steelers, ese partido con 7 drops. Bueno, pues DeAndre Hopkins se le da ese balón que gana el partido. ¿Vais por la misma línea, Vicente Michel, con lo que le pasa con este run que hay en torno a Ravens? Yo creo que, obviamente que sí, yo creo que Baltimore, bueno, yo de hecho saqué el tema en su momento, de que Baltimore le falta a mí, ojalá Zay Flowers se pueda convertir, pero le falta ese receptor más consolidado ya en la liga. Pero yo tampoco creo que
sea sí o sí necesario. O sea, obviamente, si te lo tenés mejor, pero para mí con el equipo que tiene es más, Baltimore podría estar 10-0 esta temporada. Si no fuesen por errores, bueno, el partido con Pittsburgh, yo le doy vueltas en la cabeza y no sé cómo Baltimore lo pierde. Este partido con Browns, también era un partido que ya estaba ganado. Por ahí el Indianapolis es el que menos excusas hay, porque fue un partido parejo, que se fue a overtime y demás. Eh, pero Baltimore para mí tiene un grandísimo equipo, tiene una defensiva, como lo digo, que si no tiene lesiones es top. Tiene una ofensiva que por ahí no es la mejor, pero si no tiene errores, no tiene turnovers tontos, por decirlo de una manera, es una ofensiva buena. Y esos dos factores, si Baltimore no se dispara en el pie, como le pasó con Steelers o demás, tiene un equipo para ganar un Super Bowl. Por eso yo creo que obviamente si tuviese un Stephon Diggs, un DeAndre Hopkins en este equipo, sería increíble. Pero bueno, yo creo que igualmente teniéndolo no, Baltimore está al nivel. Pero bueno, siempre es como decías vos, Luis, siempre pasa algo. Siempre hay una lesión, o un mal partido de Lamar, o un fumble que te perdió el partido, o el fumble de Tyler Huntley con Cincinnati. Siempre algo de eso pasa. Y que Baltimore también siento que está, obviamente, viene un año muy bueno, viene años muy buenos, pero siempre tiene como esa mala suerte de que siempre pasa algo para que no llegue. En el 14-2 fue el mal coacheo con Titans, ahora con Cincinnati hace unos años, el partido de mal clima con Buffalo y demás. Pero yo creo que si Baltimore no se dispara en el pie, es un equipo que puede competir hasta febrero. Michel. Sí, vamos, Sí, yo voy vale. muy por el estilo de aquí. O sea, creo que además son muy identificables los fallos concretos por los que Baltimore ha perdido en playoff en los últimos años. El año pasado ni siquiera estaba Lamar, un equipo destruido desde la carrera, como decíamos, y aún así ocurrió lo de Hanley, que comenta Vicente. El año anterior fue, yo creo, el apogeo de Julio criticando a Greg Roman por un absurdo a la hora del game plan, simplemente, es decir, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces, todo eso se ha ido eliminando. Lamar ya está contento, se le ha dado sus receptores. Yo espero que este año, con el buen hacer que ya veníamos haciendo de los últimos años, ya esté todo en su sitio para ganar. Que luego, esto es la NFL, es lo que decía Julio, tú estás preparado para llegar a la final, llega a la final y se lesiona, excepto Mahomes, que él lesionado también gana, porque esto es así, esto es como el fútbol con Alemania. Esto, aquí juegan 32 para que gane Patrick Mahomes y punto. Pero si todo va bien y no hay esos fallos, Baltimore no debería tener excusa posible para este año. Y si se pierde, pues ya habrá que pensar que quizá Lamar en los momentos estelares no es capaz de rendir, o que lo que sea, ¿vale? Que hemos tenido esa lesión que te ha Eso, partido, lo que sea, el momento. Pero sí que creo que hay pocas excusas este año suficientemente sólidas como para no pensar en Baltimore como un candidato a ganar a pelear por el anillo. muy bien, señores. Pues vamos, voy a quitarles esa etiqueta, ¿no? De que equipo que cuando llega ahí en esas épocas pues, falla, por lo que me habéis contado, por lo que he escuchado. Voy a quitárselo porque evidentemente, a ver, sé que sois, y es más, yo con mis San Francisco 49ers soy mega crítico y la gente que sigue a sus equipos no viene aquí a no, es gente que le metemos caña a nuestros equipos cuando vemos que no, o sea que eso es lo que me gusta. Os veo en ese aspecto bastante, bueno, con crítica constructiva siempre, pero lo que no gusta se expone y creo que estáis convencidos de que se puede. Yo creo que se puede y yo también lo veo desde fuera. Voy a quitarles esa etiqueta, vuelvo a repetir, y vamos a finalizar. Quiero que me deis los resultados para esta noche. Mira, una cosa, Luis, para que la gente entienda por qué creo que podemos ganar. Para ganarnos, este año nos han ganado 3 equipos. Y creo que hay poca gente que no vea que Myles Garrett y TJ Watt son probablemente los 2 mejores rushers de la liga, con Bosa y con pocos más. Todavía se Entonces, va a ganar este año, pero claro, sí, vale. tienes que tener a esos jugadores para realmente frenar a Lamar Jackson, porque tiene que ser 2 super defensas, como son la de los Steelers y la de los Browns, de 2 equipos que están con récord positivo, para realmente ganarnos, porque a los demás es que ha sido paliza tras paliza. Entonces, no siempre te vas a enfrentar al mejor barrase de la liga o un top 3. O sea, llega un momento que se acaban. Y por ahí, equipos que pueden ser más poderosos, como son los Chiefs, por lo menos en nombre, pues a mí su defensa
no me da tanto miedo y creo que Cuidado este año, puede ser el momento. Sí, Cuidado sí, este está año. jugando mejor, está jugando mejor. Este Pero año de claro, chip, pero que tiene que ser ese estilo de defensa. Ya, O ya, sea, ya. ese estilo de defensa más de ir a por el quarterback de una manera muy directa, porque como le des un segundo de más a la mar, estás muerto. ¿Sabes? Bien. Entonces, por ahí sin más Garrett y sin TJ Watt no es lo mismo. Muy bien. Yo he salido de muchas duditas, he profundizado más en el equipo. Voy a seguiros más aquí al criollo que no le tenía ubicado. Un placer, Vicente, con la juventud que tienes, macho, pero joder, cómo empapa esta juventud, ¿eh? Como empolla. Muy bien, he aprendido cosas. Y yo voy a avanzarme. Yo creo que voy a ver más hoy el Baltimore que vi ante Detroit. ¿Vale? Me da la sensación, creo que si sale el equipo mentalizado, está en casa, es consciente de lo que acaba de dejarse, consciente de lo que se juega, de casi darle un codazo a, no te digo mortal, pero Sí, dejarle muy, groggy, sí. muy Sí, sí. decisivo. Yo creo que yo creo que voy a ver ese Baltimore, así que yo me aventuro con un 34-31. Creo que va a ser un tanteo elevado y me aventuro con un 34-31. ¿Qué decís vosotros? Yo, si es un tanteo así, perdemos. ¿Qué dices? Yo lo ¿No? tengo claro. Yo veo más un. ¿Qué he puesto, Julio, en la porra? A Detroit, 28-17 o algo a similar. Detroit, Sí, algo así. a Detroit le metisteis 38 puntos. A Baltimore 30 y una gran No, defensa. claro. No, si el problema no es lo que metamos nosotros. El problema es, si son capaces de anotar tanto, nos ganan. Algo pasa. Nos ganan el partido. Tú has metido 17-31 a la porra. 31-17. Ahí sí. Veo que seamos capaces de dominarles desde la carrera, que golpear mucho a Burro con los sacks que hacemos. Ese es el partido que yo veo. Porque como se iguale por arriba, ¿Sí? veo canguelo. Vale, a ver. Bueno, tú ya tienes por la. Vicente. Bueno, yo veo un partido parecido al de Cincinnati hace unas semanas. Veo un partido que Baltimore lo va a dominar, pero no lo va a ganar por más de una anotación, 10 puntos a lo sumo. Yo creo que Baltimore va a ganar algo así de 28-21, una cosa así. Va a ser un partido que va a estar cerrado. Baltimore lo va a dominar. Le queremos ganar a Cincinnati. Cincinnati, obviamente que Steelers es la rivalidad, pero estos últimos años, por unos temas, Cincinnati es el rival también que más odiamos, quizás junto a Pittsburgh. Y también eso, Baltimore, si lo gana este partido, se pone arriba de la división, vuelve a donde merece, que es sacarle por lo menos un partido de ventaja a los otros de la división. Y a Cincinnati lo complica mucho porque lo pone con 5-5, una conferencia que está complicada, una conferencia que si no ganas partidos te vas a quedar afuera. Y así que nada, veo un partido, como les digo, parejo, que Baltimore lo va a saber dominar, no lo va a ganar por tanto, pero lo va a ganar 28-21 aproximadamente. Está bien. Julio. Sí, yo no voy a poner lo que puse en la porra porque la porra va por otro lado. Yo creo que ganamos, creo que podemos ganar. Y sí, un 27-21 probablemente. 21. Bueno, entonces justitas. Hmm. Bueno, se os ve con confianza. No hay ninguna duda. Es evidente. Yo creo que hay potencial. Y chicos, pues si queréis comentar alguna cosa final para despedirnos, hoy se nos ha ido bastante más. Te lo dije, Luis. Te lo dije. A Ricard ya ahí, que me tengo que ir a dormir, pobre, aquí lo tengo. Nada, yo para terminar, recalcar, porque no es tan fácil que haya una comunidad. O sea, sí es fácil que haya una comunidad de equipos, pero no es fácil que se hagan podcasts de equipos que se sigan tanto dentro de la comunidad y más allá de Detroit con los rugidos de Detroit, que es un podcast que animo a todo el mundo a ver, y la Perrera Brown, pues hay otros equipos que poco a poco están haciendo cosas, pero creo que lo que hacen Vicente en Argentina con Reyes aquí o yo, con Chris, y Julio, cuando por aquí nos metíamos con Nova, con tal, cuando nos metíamos y hacemos, creo que son pocas muy interesantes
y La Guarida de Alberto Zaragoza, que son donde estamos los tres, que es un programa más generalista, que habla también de NBA, también de NFL, y que animo a todo el mundo que lo busque en iVoox. Creo que los tres están en iVoox, lo podéis encontrar, aunque sé que a Vicente le gusta más meterlo por otras lides, por Instagram y demás, pero son tres podcasts que si podéis escuchar, animo a todo el mundo a que lo haga. Gracias por la recomendación. Vicente, ¿alguna cosita más que apuntar? No, bueno, obviamente primero agradecer la invitación porque realmente es muy lindo hablar con ustedes del deporte y del equipo que nos gusta. Como les digo, en España yo creo que es un poquito más común que en Argentina el deporte, pero sigue siendo no lo principal. Así que muy contento. Y bueno, nada, obviamente como decía Michel, vayan a escuchar todos los podcasts Ravens en criollo, que nos está yendo muy bien, por eso agradecemos también el apoyo. Y nada, nos veremos la próxima, que sé que habrá próxima. Seguro que a la próxima, porque vamos, he disfrutado un montón. Julio. Lo mismo que te ha dicho Vicente, que muchas gracias, Luis, por la invitación, de verdad, que por el curro que hacéis en 100 yardas y que eso. Que a ver si los Ravens ganan este año, que ya va tocando. Claro, yo firmo una Super Bowl con nosotros. Un Ravens 49ers de Super Bowl creo que se va a convertir en un clásico. La firmo. No es tirar no es ninguna tontería, ¿eh? No es descabellada. Vamos a ver esta noche qué ocurre, y porque hoy es un día de esos que hay que salir, que han de demostrar y dar un golpe en la mesa, y que fue una pájara lo de la semana pasada. Como hicieron los Niners con las 3 pájaras que llevaban seguidas, dijeron a los Jaguars, se acabó la pájara ya. ¿Vale? Hoy os toca a vosotros. Chicos, de verdad, muchas gracias. He disfrutado un montón. Ya te digo, ha sido la voz de Yardes más larga que hemos hecho esta temporada, sin ninguna duda. Lo tengo clarísimo. Y ya, gracias a todos los que estáis aquí. Nos hemos seguido mucho en comentarios, pero gracias por el apoyo. Y suerte esta noche, campeones. Let's go. Chao, chao, chao.